Bienvenidos al quinto webinar de prácticas en Historia Económica. Hoy tenemos a Laura Marabal, que ella es profesora ayudante doctor en la Universidad de Alcalá. Ha trabajado sobre todo en los campos de antropometría y estudios de género. Y con ella tenemos a Mari Carmen Pérez Artés, que ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Almería y ha trabajado sobre el capital humano en España y la importancia del trabajo femenino. Nos van a presentar una práctica que se titula ¿A dónde fueron? ¿De dónde vinieron? Entendiendo la mass migration a través de los datos y las fuentes históricas. Cuando queráis. Vale, gracias Alba. Lo primero que queríamos decir, tanto Laura como yo, es que agradecemos que nos deis este espacio para proponeros esta práctica y cualquier sugerencia de mejora estaremos encantadas de escucharla. Y como también apuntaba Laura al principio, esta práctica, bueno, tenemos un documento de Excel, un documento de Word con la instrucción y demás, lo que vamos a presentar aquí que quien quiera puede solicitarlo y se lo pasaremos y en un futuro pues estará colgado en la página web de la asociación, ¿no? Como hemos hablado hace unos minutos. Vale, pues lo primero que os quería mostrar, a ver si puedo, aquí, vale. Lo primero de lo que quería hablar, primero voy a intervenir yo, luego intervendrá Laura y luego nos mezclaremos. Lo primero que quería decir era que esta práctica la hacemos en dos universidades. Por un lado, en la Universidad de Alcalá, a la que pertenece Laura, y en la Universidad de Almería, donde pertenezco, donde estoy yo ahora mismo. Esta práctica se inserta dentro de las asignaturas de historia económica en sus diferentes variables, porque creo que la Universidad de Alcalá recibe varios nombres según el curso en el que se dé, pero bueno, historia económica, dentro del tema de la primera globalización y de la integración de los mercados internacionales, en concreto también, ¿no? Del factor trabajo, y de formación básica, en la asignatura también en la que la impartimos. En el caso de Laura es en economía y negocios internacionales, y en mi caso en los cuatro primeros, que esto sí es una diferencia importante entre cómo lo hace Laura y cómo lo hago yo, porque mientras que yo lo hago en los cuatro primeros que tenemos de economía, finanzas y contabilidad, marketing y administración de empresas, claro, son alumnos de primer curso en el primer cuatrimestre, mientras que en el caso de Laura son alumnos de segundo curso, segundo cuatrimestre o ya de tercer curso, es decir, ya tienen un bagaje y ya saben usar ciertas herramientas como Excel, que veréis que en esta práctica la usamos, y bueno, no están recién llegados del instituto. Vale, lo mismo, 6 créditos y bueno, también un poco la organización de las prácticas difiere. Laura hace 15 sesiones prácticas por curso, entre 60 y 90 alumnos matriculados, y en mi caso son 6 prácticas por curso. 6 prácticas y 6 sesiones prácticas, entre 60 y 70 alumnos matriculados. En ambos casos los dividimos en dos grupos de trabajo, ¿vale? Y mientras que mis 6 sesiones prácticas sí que duran 2 horas y yo veo a los alumnos semana sí, semana no, ¿vale? Según el grupo de trabajo, pues una semana viene el grupo 1, la semana siguiente viene el grupo 2. En el caso de Laura duran hora y media y sí que los ve todas las semanas, ¿vale? Esto lo explico un poco pues para que luego cuando vayamos explicando, cuando Laura explique en qué consiste la práctica, se entienda un poco cómo lo hace ella y cómo lo hago yo. Y creo que también ayuda, ¿no? Pues, a ver que es una práctica versátil y que se puede adaptar a las diferentes, ¿no? A lo que necesite cada docente. Bueno, dicho esto, un poco de literatura sobre las metodologías activas. Ahora está muy de moda, ¿no? En el ámbito docente, hacer las clases con metodología activa en la que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje y que el profesor lo guíe y demás, ¿no? Entonces, esto en las sesiones teóricas es igual más difícil de hacer, pero las prácticas pues sí que las podemos utilizar para llevar a cabo esta metodología, ¿no? En este caso podríamos hablar que lo que nosotros proponemos aquí es una práctica de lo que llamamos aprendizaje basado en problemas, en el que los alumnos van a tener un problema, que bueno, ahora Laura lo explicará en detalle, pero será pues el estudio de las migraciones, ¿no? Los vamos a ir guiando a los alumnos con un PDF o con un documento de Word y con el Excel, pero ellos van a tener que ir poco a poco ir avanzando, ¿no? ¿Esto qué ventajas tiene? Pues que es un aprendizaje autónomo y por lo tanto significativo,
lo que se conoce con el learning by doing o aprender haciendo, y por otro lado también favorece el trabajo en equipo cooperativo, que sabemos pues, que es una skill, ¿no? que se demanda luego una vez en el mercado laboral. ¿Cuál es el rol del profesor en esta sesión práctica? La de supervisar, la de ayudar a resolver conflictos y a guiar a los alumnos en el aprendizaje a través de preguntas, sugerencias, aclaraciones. De vez en cuando nos vamos pasando por las mesas, los grupos de trabajo, hacemos alguna pregunta para que haya algún debate y demás, que ahora explicaremos. Bueno, el tiempo ya lo adelantaba antes, pues en el caso de Laura, sesión y media, y en mi caso, una sesión, pero en total hacemos 2 horas. Y grupos, pues de 3 o 4 alumnos, depende del tamaño del grupo de ese año, de los matriculados que haya. Si hay más alumnos, pues 4 alumnos, y si hay menos, pues hacemos 3 grupos de 3 alumnos. Y dicho esto un poco del contexto y demás, pues ahora Laura nos comentará en qué consiste la práctica en sí que hemos preparado. Vale. Bueno, gracias por habernos invitado a esta sesión. Y nada, yo ahora voy a comentar un poco los objetivos de la práctica y el contenido en sí. Bueno, nos vamos a distribuir un poco. Entonces, la práctica, como aparece en el título, en lo que tratamos son la época de las migraciones masivas, sobre todo entre 1850 y la Primera Guerra Mundial, y nos centramos sobre todo en el caso de Estados Unidos, que fue el país que recibió una mayor cantidad de inmigrantes, ¿no? Y además este periodo se empiezan a ver trabas a la inmigración, etcétera, con lo cual nos parece súper interesante. Entonces, la idea que tenemos de esta práctica es que primero, mediante los datos, bueno, mediante distintos instrumentos, obtengan una visión global de los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, y luego como que hacemos zoom y vemos desde la perspectiva desde el origen, y luego nos centramos en el destino, ¿no? A dónde iban dentro de Estados Unidos, aunque no solo. Y luego, tras hacer este análisis de origen y destino, les hacemos pensar sobre qué efecto puede tener esto a largo plazo, que a mí es la parte que también más me gusta, y hacemos esto mediante el análisis de datos, también incluimos mapas y textos históricos. Tenemos 2 referencias principales. Ahora bien, antes de la práctica no les pedimos que traigan nada leído, porque también nos gusta en el momento que tienen que debatir los pros y los contras del efecto que pudo tener a largo plazo. Está bien que vengan sin ideas preconcebidas, o sea, que vengan un poco pues con base cero. Y luego ya, en mi caso, a la siguiente semana, o en el caso de Mari Carmen, al final de la sesión, se presentan un poco los resultados en sí. Pero bueno, preferimos que no vengan con las lecturas. Y la obligatoria que ponemos es la de Blanca Sánchez Alonso, la época de las grandes migraciones. Y luego, como extra, y ese es para los alumnos que así pues, son más motivados y de niveles más avanzados, que te los encuentras en tercero o cuarto, que les ponemos este artículo académico de Sequeira et al., Immigrants and the Making of America, que es bastante reciente, enseña lo que es un paper en una revista económica, y es de donde sacamos los datos, principalmente, para crear el Excel, con lo cual es una referencia necesaria. Y nada, y entonces en la siguiente diapositiva, Mari Carmen. Vale, entonces, como ha mencionado Mari Carmen, la actividad consta de 2 partes. Una es un documento Word en el que explicamos los distintos pasos, y luego un Excel donde incluimos los datos en distintas pestañas. Ambos los vamos a quien nos escriba, o si los publicamos en la web, vamos. Y básicamente en el Word tienes los distintos pasos, y en los pasos te dirá, ve a la pestaña 1 del Excel para hacer tal, etcétera, ¿no? Entonces esa es la estructura principal. Y lo bueno es también el Word es bastante versátil, lo hemos puesto con muchísimos apartados, y luego ya cada profesor puede decir, pues este no me interesa, fuera, o este lo dejo, tal. Y bueno, y ¿qué más? Y yo, y Mari Carmen y yo los subimos ambos en aula virtual, ¿no? Y al final de la sesión tienen que subir lo que han hecho en clase. Vale, siguiente. Vale. Y aquí ya entro en el contenido de la práctica en sí. Entonces, hay una primera parte que empieza el Word con el primer paso, y la primera parte es para dar la visión esta global que he mencionado, de los flujos totales de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Y estos datos los hemos obtenido de nuevo de la referencia Sequeira et al.,
y los tenemos metidos en el Excel, que aparecerían en la pestaña 1, como podéis ver en la imagen. Entonces, lo que queremos aquí es que los alumnos observen la entrada anual de los inmigrantes entre 1820 y 1924, y también lo que queremos es que empiecen a manejar Excel de una manera muy básica, ¿no? Entonces, lo que se les indica es, ve a la pestaña 1, selecciona los datos e inserta gráfico. O sea, ni siquiera hay que calcular fórmulas ni nada. Y, bueno, y luego les gusta pues, decorar el gráfico, etcétera. Y entonces, pues, les aparece este gráfico que veis y ahí, pues... es interesante porque observan pues, el pico que hay hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial y luego la desaceleración. Y entonces, pues, dependiendo de lo que el profesor quiera enfatizar en clase, les dice, pues relaciónalo con la revolución de los transportes o relaciónalo con las dinámicas Heckscher-Ohlin, por qué iban a Estados Unidos, pues la tierra era relativamente abundante, etcétera, ¿no? Y entonces esto está muy bien para dar esa visión global. Y luego ya en la siguiente pasamos a un nivel más detallado, que sería en el origen, ¿no? Sí. Ahora pasaríamos a la perspectiva del origen y nos centramos en los que venían de Europa a Estados Unidos. Entonces se les dice que vayan a la pestaña número 2 y ahí hay una tabla en la que se puede ver los distintos países divididos por regiones. Y entonces tenemos Europa del Este, tenemos, ¿cómo estaban las clasificaciones? Perdonad, Europa del Norte, Europa Occidental, etc. Y entonces ellos lo único que tienen que hacer es calcular los sumatorios en las zonas grises, que es muy sencillo, y luego seleccionan las 4 zonas grises, o sea, las 4 filas, e insertan el gráfico. Y entonces aquí sale un gráfico que nos gusta bastante, que para nosotros el objetivo principal es que vean el cambio de tendencia que hubo en la región de origen de Europa, ¿no? Que muchos lo vemos esto en clase de historia económica. Y lo que este gráfico muestra bastante claro es como antes de 1880 teníamos más los países de vieja emigración, o sea, los del la vieja Europa. Y luego a partir de 1880 tenemos los de los países de nueva emigración, ¿no? Más los países del Mediterráneo, el sur, etc. Y entonces ven este cambio de tendencia y lo que también, dependiendo del nivel que se dé en clase, se puede asociar pues, al patrón estilizado de Ackermann, que se ve también en clase, donde se ve el pico de migración y que luego baja, que aparece también en el artículo de O'Rourke y Williamson, que muchos tienen como referencia en su bibliografía. Y nada, entonces el objetivo del origen aquí, o sea, de esta pestaña es un poco manejar Excel, avanzamos un poco porque hacemos una mini fórmula de sumatorio y luego insertamos otro gráfico y vemos el cambio de tendencia. Y ahora pasamos a la siguiente, que también seguimos en el destino. Y aquí este es un mapa bastante sencillo que muestra pues el origen principal de los inmigrantes en 1910. Y entonces esto nos permite profundizar en el origen, nos alejamos de los datos por hacer algo distinto y les ponemos este mapa directamente en el Word y les invitamos a reflexión. Entonces, lo primero que hacemos es les preguntamos si el mapa puede dar alguna idea de factores que determinan el origen en determinados destinos. Por ejemplo, ¿por qué los mexicanos están sobre todo en el sur? Y entonces ellos empiezan a pensar, pues cercanía geográfica determina que vayan al sur, pero luego, evidentemente, en otras regiones no es proximidad geográfica. Entonces les invitamos a que piensen en plan, pues las redes, el clima, etcétera, ¿no? Y ahí también les preguntamos hasta qué punto piensan que hay un factor institucional. Como se les pregunta, por ejemplo, ¿por qué hay regiones como China o España que no aparecen como grupo principal, ¿no? Y aquí es donde les preguntamos si piensan que puede haber factores institucionales que pueden estar generando ciertas restricciones o que hagan que, por ejemplo, los españoles quieran no ir a Estados Unidos, sino a Latinoamérica, ¿no? Que puede ser el legado colonial o puede ser la cultura, etc. Y entonces aquí ponemos 2 ejemplos, que son de los que va a hablar Mari Carmen, en los que hacemos como zoom en el caso de China y las restricciones institucionales que se ponían en Estados Unidos, y otro zoom en el caso de España, ya que es bastante relevante. Vale, y aquí se me escucha, ¿no? Sí. Y aquí es cuando también metemos la parte, ¿no? Que haciendo alusión a nuestro título de usar las fuentes históricas.
Bueno, el mapa que acaba de explicar Laura, como ella ha dicho, nos da la excusa, ¿no? Para preguntarles, bueno, ¿por qué los chinos no aparecen como grupo mayoritario en ese mapa? Y entonces lo que hacemos es que les damos el transcript bueno, de la ley de exclusión china, aprobada en 1882 por el gobierno de Estados Unidos, y además los invitamos, a ver si puedo clicando, los invitamos a que vean que el documento existe. Entonces sí, creo que seguís viendo mi pantalla, entonces si le damos y clicamos en él, vemos, bueno, el transcript, que esto para los que no manejan el inglés no sería problema porque copian y pegan el traductor y les vale para lo que tienen que hacer. Y luego pues pueden ir metiendo y bueno, investigar, ver las fotografías que estaban por aquí, se las pueden descargar. Aquí lo pueden ver todo. Entonces también lo que queremos es que sean conscientes, ¿no?, de la importancia de las fuentes primarias en nuestra disciplina. Entonces, bueno, aquí pueden ver que el documento existe. De hecho, cuando vamos pasando por los grupos, si nos da tiempo y vemos que van a buen nivel, y les invitamos a que entren, a que lo vean y demás, ¿no?, para que sean conscientes. Entonces, en este caso hablamos, como bien ha apuntado Laura, del problema de o sea, del factor institucional, de que en este caso se pone unas trabas, ¿no?, en esta época de la primera globalización, de que a veces pueden tener la idea de que todo era libre movimiento y demás, ven un caso de que no era así, ¿no? Entonces nos gusta mucho explicar esto porque nos da la excusa para utilizar diferentes herramientas. Esto, como podréis ver en el Word, al final, en el mismo Word o archivo PDF que se le sube, tienen el transcript completo de la ley. Y luego, en el caso de los españoles, volvemos al Excel y aquí y volvemos a usar también las fuentes como puede ser la estadística de la migración e inmigración, que también las tenemos digitalizadas y que, bueno, de forma muy simple y sobre todo en mi caso, porque como he dicho, estoy con alumnos de primero, del primer cuatrimestre, de forma muy simple, los vamos guiando y les decimos bueno, que se vayan en el Excel, que se vayan a la página, a la hoja 3, que calculen los porcentajes, ven que están sacados de la imagen que veis a la derecha, ven también que efectivamente pertenece a un documento real, que no nos lo hemos inventado, que está accesible online, que pueden buscarlo y que a lo mejor siempre se les motiva diciendo, pues para un futuro trabajo final de grado a lo mejor tenéis que hacer esto, de buscar información vosotros, de ir a la fuente y demás, ¿no? Pues para intentar atraparlos un poco con esto. Y bueno, y se les enseña y además ellos navegan por la página web y ven que efectivamente el documento que se le da pues existe y está en un archivo aunque sea digital. Vale, aquí, bueno, aquí lo que se les pide es que calculen los porcentajes y que hagan también el gráfico de forma muy simple. Y entonces esto nos ayuda, o ellos mismos ya se dan cuenta de por qué España, no quiere decir que no había españoles, pero ¿por qué no salían los españoles como grupo prioritario en el mapa que ha enseñado Laura anteriormente? Bueno, pues se dan cuenta rápidamente que es porque la mayoría decidieron irse a Argentina o Uruguay. Y está claro pues que ya algunos te dicen el legado colonial y obviamente el idioma y demás, ¿no? Y esto es un poco lo que buscamos con esta práctica, o sea, con esta parte de la práctica. Y también otra motivación es que algunos de ellos no tienen historia económica de España y por lo menos así también son un poco, pueden estudiar un poco, que sea de forma superficial, el contexto en el que por lo menos están viviendo. Y suele también pues llamarle la atención. Y ahora ya la segunda parte, o sea, la última parte de la práctica, que sería la hoja 4 que estáis viendo, es para los alumnos más avanzados, en este caso los de Laura, que es donde ella da en segundo y tercero, como hemos dicho anteriormente, y os va a explicar ella lo que hace. Vale. Bueno, disculpad, la diapositiva que viene ahora, que también la va a introducir Laura, eso sí lo hacemos las dos, es la siguiente. Esto sí seguimos haciendo las dos. Vale, Laura, te dejo el Vale. turno. Bueno, ahora en la del destino, ahora nos hemos centrado principalmente en el origen y luego hemos intentado entender por qué vienen de unas regiones, de otras no, etcétera, qué puede determinarlo. Y ahora cambiamos de visión y nos centramos en a dónde van, ¿no?, dentro de Estados Unidos. Y aquí lo que hemos hecho es, hemos incluido que también tenemos esto en datos, pero creo que es más sencillo así, sobre todo a nivel más básico, darles este mapa que ha sido construido a partir de los datos censales de 1900 y muestra el porcentaje de extranjeros.
o sea, el ratio de extranjeros sobre el total. Y entonces te muestra dónde hay más extranjeros en 1900. Entonces lo que hacemos es, les pedimos que se centren en el mapa y luego, en función del mapa, que nos digan cuál de las películas sería su destino favorito, ¿no? Y entonces hemos cogido estas 3 películas. Bueno, arriba hemos puesto, si os fijáis, hay como un mapita en blanco y negro y les decimos, bueno, primero, en función del mapa, decidnos en qué región te irías, ¿no? ¿Dónde te gustaría ir más? Entonces, pues normalmente te dicen, y les decimos al Midwest, al South o al Northeast. Y normalmente te dicen, pues al Midwest, porque ahí son las zonas más oscuras, pero también el Northeast, al sur ni de broma, ¿no? Y entonces les dices, vale, en función de esta respuesta, ¿qué película escoges? O sea, haz un ranking, la que más, o sea, tu top 1 y la última. Entonces, evidentemente, ni saben qué peli son, pero por lo menos con la imagen lo entienden, ¿no? Entonces te dicen la 1, el Midwest, y dices, claro, el lejano oeste, tal. Esa es la de el bueno, el feo y el malo, y que probablemente lo habla con Mari Carmen, que estará rodada en Almería, pero ellos no lo saben. Y luego la siguiente a la que irían sería Gangs of New York, ahí en las zonas más urbanas, tal. Y la última al sur, ¿no? Donde está la institución, bueno, la del esclavismo, que se abolió en el 65, pero sigue estando ahí. Entonces, esta está muy bien porque les dices, ¿y por qué iban ahí? Y te dicen, bueno, pues porque en el Midwest, en el lejano oeste, había tierra abundante, ¿no? Relativamente abundante, como ves en la imagen. En cambio, por ejemplo, y les dices, ¿y por qué no ibas al sur? Dicen, bueno, pues porque a lo mejor, aunque ya no estuviera la institución de la esclavitud o se hubiera abolido, suprimido, todavía estás compitiendo con una abundante mano de obra muy barata, ¿no? Entonces, pues esta parte, en mi opinión, les gusta bastante. Y luego ya a la última parte de la práctica, sí, es ya finalmente donde, porque a mí lo que me pasa cuando doy sobre todo ejercicios en Excel es que sobre todo cuando los saben que les vas a evaluar, que dicen, tú haces el gráfico 1, tú el número 2, tú el 3 y terminan rapidísimamente y cada uno se ha aprendido una, ¿no? Y entonces, esta es bastante larga, con lo cual al final sí que trabajan bastante en equipo y luego aquí al final es verdaderamente de unirse y de hacer brainstorming, ¿no? Y lo que tienen que llegar, les dices, vale, intentar pensar, ir más allá y pensar en qué sentido hay pros, o sea, cuáles son los pros de que lleguen los inmigrantes en la región de destino y cuáles son los contras, ¿no? Y nada, y luego intentar sopesar qué es mejor, o sea, si los pros o los contras son más, cuál es más fuerte. Y entonces, pues ellos aquí en el dibujito este hemos puesto varios que te dicen, pues en contra que la tierra empieza a escasear, que aumenta que hay más desempleo, etcétera. O sea, te dicen todo tipo o sea, vienen con muchísimas ideas, ¿no? Y además tú les animas a que vayan más allá del mercado laboral, si no les dices, pero pensar también a nivel cultural, a nivel tal. Y la verdad es que lo disfrutan y bien, y se les ocurren ideas muy originales. Y luego ya lo que yo hago a nivel más avanzado es en la pestaña 4 les pongo los datos, que esto no lo tengo, pero estará subido por si os interesa. En el Excel les pongo los datos de los porcentajes, lo que hemos visto en el mapa, los porcentajes de los extranjeros por counties, por condados en Estados Unidos, que son como 2000 y pico, y luego les pongo datos de desempleo en el año 2000, pobreza en el año 2000, no sé qué. Y ahí solo practican simples correlaciones, que también les dices correlación implica causalidad, etcétera. Pero hacen las correlaciones y empiezan a ver, pues mira, justo estas regiones que recibieron más inmigrantes tienen menos pobreza en el año 2000 o tienen mayores niveles de educación, etcétera. Entonces, de alguna manera, tú les explicas que no significa que uno implique lo otro, pero que es interesante ver que a lo mejor pues, pesan más los factores positivos o yo qué sé qué, pero sí que les gusta mucho hacer el brainstorming y luego con los datos un poco comprobar qué podría ser, ¿no? O por qué encuentran lo que encuentran. Y esto ya está. Ahora, Mari Carmen, con la evaluación. Vale, pues esto sería ya la práctica, en qué consiste, y ahora pasaríamos a la parte que quizás es la más importante para los alumnos, ¿no? ¿Y esto cuánto vale?
Entonces, bueno, tenemos, digamos, la evaluación A, que es la que hace Laura, que es que por grupos se hace una entrega inmediata del Word, con los gráficos que han realizado, pegados y demás en el aula virtual. ¿Por qué hace esto? Para que los alumnos se motiven y trabajen esa hora y media, en bueno, hablando de otras cosas, ¿no? Y esa hora y media, Laura evalúa lo que le han entregado de forma muy esquemática, los gráficos y poco más, ¿no? Y luego a la semana siguiente, coge otra media hora de la otra hora y media de sesión práctica que tiene, y ahí ya sí que les obliga a que vayan con el artículo de Blanca Sánchez Alonso leído y hace un debate y ponen un brainstorming y demás. O sea, Al perdona, Mari principio, Carmen, sí, ahí lo que dilo. hago es todos los mecanismos que escribieron en el brainstorming los pongo en la pizarra y les empiezo a pedir que me lo expliquen. Y ya que han leído lo de Blanca, hay mucho más debate. Perdona. Nada, estupendo. Y vale, como he dicho al principio, Laura hace 15 sesiones prácticas, pero evalúa 4 prácticas, que cada práctica vale 0,5 y en total se puede conseguir hasta 2 puntos de la asignatura. Es decir, que los alumnos saben que eso que están haciendo les va a costar 0,5. En mi caso, yo sí que les pido que entreguen un ensayo de unas 800 o 1000 palabras respondiendo a las siguientes cuestiones. Les lanzo estas preguntas porque si simplemente les pongo un ensayo con lo que han visto se van a perder. Intento guiarles un poco. Pero al final es que con todo lo que hemos ido haciendo en clase, de los gráficos, de consultar las tablas, de consultar los mapas y demás, que describan los flujos migratorios de la Mass Migration Era, ¿no? De la era de migraciones masivas, fijándose en el largo plazo por nacionalidad y teniendo en cuenta origen y destino, y también que hablen un poco, ¿no? de los mecanismos y cómo estos flujos migratorios pueden afectar tanto a las regiones de origen como destino. Esto lo entregan uno por pues, el grupo que haya trabajado, normalmente 3 personas, lo suben a la aula virtual. Claro, yo no los veo a la semana siguiente, los veo a la siguiente. Es decir, que tiene una semana entera para trabajar sobre esto, bueno, 2. Y la calificación es igual que Laura, porque yo también, en nuestro caso, tenemos 6 prácticas en la Universidad de Almería, cada práctica vale 0,5 y por lo tanto los alumnos pueden conseguir 3 puntos del total de la nota haciendo estas prácticas, obviamente, pues viniendo a clase y además que no venga a clase, por lo menos en nuestro caso, la Universidad de Almería no tiene opción a conseguir este punto a no ser que esté justificada. Entonces ellos saben que están peleando por un 0,5 de la nota final de la calificación de la asignatura. Y aquí a la derecha, pues para guiarnos un poco, una rúbrica que iría desde 0, práctica no entregada o copiada, ahí sí insisto mucho, que como detecté que hay copia literal, no sigo leyendo. Y 0,5, pues que ha realizado los gráficos, ha respondido a las preguntas, ha hecho un ensayo coherente y además completo, ¿no? Pues en todo este rango de decimales, pues según su nivel el nivel que tenga en la práctica, sí se le evaluaría. Y bueno, yo creo que esto que nos hemos ceñido más o menos al tiempo, daros las gracias a los asistentes, a los que estáis aquí con nosotros y por supuesto a Alba por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ha sido súper interesante y como fácil de aplicar más o menos, que hay cosas que, o sea, hay webinars que presentan prácticas que son muy difíciles en realidad o que tienen mucho trabajo para poderla hacer y en cambio esta yo creo que casi, vamos, todos la podemos hacer en nuestra asignatura. Porque, o sea, está como muy ya trabajado, ¿no? O sea, si ya vosotras pasáis el Excel, tal, es como Sí. mucho más fácil. Pues si tenéis alguna pregunta, podéis hablar directamente, utilizar el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, yo solamente un comentario. Bueno, soy María Fernández de CUNEF. Para darle las gracias porque es verdad que habéis sido muy claras y lo habéis explicado muy bien y las dificultades con las que te encuentras y cómo habéis solucionado pues posible falta de atención de los alumnos y demás. Entonces, pues es lo que decía Alba, que es muy sencillo aplicarlo porque lo habéis explicado muy bien. No es difícil corregirlo, quiero decir, no hay mucha dispersión. Porque a mí corregir ensayos, yo de primero también, nosotros damos historia en primero, y claro, primer cuatrimestre para el tema de los ensayos, a mí la corrección me resulta complicada. Vale, te contesto yo primero, Laura, ¿sí? ¿Contesto Sí, yo? sí.
Vale, sí, claro, claro que resulta complicado, pero lo que yo hago o lo que me sirve, que creo que es lo que hacemos al final todos, es que empiezas teniendo unas expectativas, ¿no? Y cuando ya te lees todos, vuelves otra vez y dices, ya vas cogiendo, ¿no? Cuando yo ya llevo 5 o 9 ensayos, o lo llamo ensayo por llamarlo de alguna forma. Al final es un texto, un discurso, ¿no? De unas 800 o 1000 palabras y que esté redactado de forma, bueno, de forma coherente y que no sea como hacían en bachillerato o en la secundaria, que era pregunta-respuesta, ¿no? Quiero que me hagáis un discurso. Yo sí que encuentro a unos muy buenos y unos muy malos. Yo sí que me lo encuentro. Y dentro de eso intento también, pues, bueno, lo que digo, leerme. Empiezas corrigiendo una forma y cuando ya vas por lo último, pues te toca volver a los primeros y rectificar. Es lo que yo hago. No sé si contesta tu pregunta. Vale. Sí, sí, muchas gracias. Yo, en cambio, el ensayo aquí no lo hago porque lo hago aparte de otros temas. Y yo entonces lo que hago es, me hago una plantilla de corrección de las gráficas, de cada paso, pues paso 1, paso 2, paso 3, depende de lo que dejas en Word, y pongo en plan cómo se han esforzado con la gráfica, en plan si han puesto, porque muchos son muy pasotas, no ponen ni el título, o lo hacen, no es un gráfico de líneas, tal, y además es que los pasitos están muy claros, ¿no? Entonces, uno es cómo tienen cuidado el formato, segundo, cómo contestan, se nota el esfuerzo, y luego, por ejemplo, a la hora del debate, o sea, de las ideas que ponen, el que no ocurra te pone 2, pues hay más trabajadores, eso es bueno, pero los que se le ocurran mucho, pues se nota, ¿no? Y yo también esta práctica la he testeado 2 veces y es verdad que una vez lo hice con evaluación, o sea, me lo envías directamente y lo evalúo, y otra vez lo hice como decidí hacer muchas prácticas de Excel sin evaluar y luego evaluaba otras cosas. Y la verdad es que yo salí más contenta cómo trabajaban cuando no tenían la evaluación, porque no se veían obligados a separarse los gráficos y se ponían en equipo de verdad y lo trabajaban y luego se debatía y tal. Pero vamos, o sea, es una práctica que seguimos probando pero por ahora yo creo que salimos muy, muy contentas. Y los alumnos lo agradecen mucho por lo de jugar con Excel, me lo dicen mucho, en plan que les gusta porque hay muchos que de verdad están muy, muy verdes y lo agradecen. Y, perdona, y ver de verdad cómo se aplica con datos, cómo son ellos los investigadores históricos, ¿no? O sea, los que están mirando ahí, sí. Miguel. Primero de todo, felicitaros, es una práctica muy sugerente. Me gusta mucho este tipo de prácticas en la que el trabajo lo hacen los otros, digamos. Esto quiere decir que antes ha hecho mucho el trabajo, ¿no? Y me gusta tanto porque encuentro que es muy versátil, es absolutamente versátil. Yo estaba pensando que uno de los puntos, incluso que vosotras, habíais destacado, digamos así, como los españoles no van a Estados Unidos, yo invertiría lo contrario. Yo diría, ¿por qué van a Estados Unidos? Porque si nos fijamos en la serie que presentáis, y ese es un tema sobre el que he pensado mucho y que es muy poco conocido, es la emigración española en Estados Unidos, que es mucho más importante de lo que creemos. Es decir, ahí incluso te puedes ir preguntando por qué, ¿no? El tema de Florida, ¿no? La relación de Florida con Cuba. Pero no de ahora, de finales del 19 y principios del 20. Buena parte de las fábricas tabaqueras de Florida tenían trabajadores españoles. En la década de los 80 ya había una publicación catalana en Nueva York. Es decir, no, con eso quiero decir que es tan absolutamente sugerente el tema de los pastores vascos en Idaho. Es que hay una cantidad de cosas que puedes meter ahí, aparte del discurso principal, y no sé, que me ha fascinado realmente. Y después,
en tono de broma, que yo añadiría otra película. ¿Cuál? Añadiría Fargo. Ah, vale, venga. Porque ¿qué quieres ir a Minnesota o a Dakota del Norte? Claro, aparte cuadra muy bien, ¿no? Con vuestros mapas. No sería tanto Noruega como Suecia, pero bueno. De todas formas, si se te ocurre así como una, bueno, cuando lo subamos os lo podemos enviar, y si se te ocurre así un apartado que añadir, que incluso eso podría ser para nivel más avanzado como cuestión de ensayo, lo de los, o sea, no sé, me parece muy interesante lo que estás planteando de los españoles. No, es que realmente Sí. es un tema que yo por alguna de las investigaciones que he hecho relativas con Cuba, he encontrado unos vínculos total y absolutamente continuos de españoles con Cuba, muchas veces pasando con Estados Unidos, muchas veces pasando con Cuba. Y esto puede permitir incluso utilizar al menos parte de esta práctica en cosas de historia económica de España, ¿no? Sí, Digamos, sí. ampliando la parte esta de la perspectiva de la migración española genérica, ¿no? Y después la sugerencia, no lo he hecho, lo tengo aquí digitalizado, pero no lo he hecho, la sugerencia de enriquecer posiblemente los datos con una fuente que no es excelsa, pero puede ofrecer algunas pistas, ya no lo sé, no lo he mirado, que es el Diccionario de Estadísticas de Mulhall, ¿no? Que es una fuente, claro, de finales del 19, principios del 20, que pueden aparecer ahí, no sé, por ejemplo, que aparezcan orígenes de los habitantes de Nueva York. Me invento, ¿no? Miquel, parece que vamos a escribir un paper, ¿eh? No, pero es que justamente os atormento porque me No, ha me encanta. fascinado, no por otra cosa. ¿No? Y luego también es que en esta práctica se podría añadir algo como, ¿y será cierto que no iban? Porque de hecho en tal estadística se dice tal, y ahí está Claro. lo que tú dices. Y lo que os decía de los pastores de Idaho, Sí, todavía sí. hay las fiestas estas de pastores vascos en Idaho, ¿no? Muchas gracias por los comentarios, Miquel. Justo yo te iba a decir lo que tú has comentado, ¿no? Que es igual para una historia económica de España, claro, se puede aprovechar esta práctica y poner el foco más en lo que pasaba con los españoles. Sí, absolutamente. Sí, totalmente. Sí, sí. Gracias por las ideas y por los comentarios. Javier Silvestre os ha enviado por el chat una película del 92 que es Paranaway, pues, que os podría encajar. Pero lo que es tremendo es que no se conocen ni una ya, ¿eh? Perfecto. Si algunos no conocen ni Guns of New York, Ya. Django a veces, pero... Bueno, Alba, ¿puedo hacer un par de comentarios más? sí, lo del claro que Padrino sí. ya sería de nota, Javier. Lo del No, hombre, Padrino El ya sería Padrino de es nota. muy famosa, sí que la tiene, seguro que sí la No, conoce. no. ¿No? No Podéis sé. probar. Podemos hacerlo. No, se me ocurren dos cosas. Una es que hay vídeos en YouTube de Ellis Island en los que se ve la inmigración, que son bastante llamativos. Yo sí que los pongo en clase. Entonces, y luego hay una página web en la que puedes entrar. O sea, os mando el link, pero dentro de Ellis Island hay un museo que es el Museo de la Inmigración. Entonces tú metes unos datos, María Fernández, y entonces te salen todas las personas que entraron con ese nombre, en los barcos que entraron, el año en el que entraron. Sí, entonces también es como documentos primarios muy chulos. Nosotros, si me da tiempo, en esa clase casi siempre lo vemos en clase. Luego, en la línea de lo que decía Miquel, claro, yo he visto datos de editoriales españolas que vendían en Nueva York, que vendían libros en los kioscos en Nueva York a principios del siglo XX. Entonces es verdad que sí que había un núcleo de españoles, incluso en Nueva York y demás, bastante importante, porque exportaban, eran cantidades pequeñas, pero sí que se vendían en kioscos y en algunas librerías. Pero que es mucho más importante de lo que creemos. Sí que es verdad, sí.
Presentar eso, o por lo menos al final, en plan, si da tiempo, es como enseñarles que todavía hay debates, ¿no? Dentro de la historia. Muchas veces se piensan que ya está todo escrito y tal. Sí, es verdad. Y está bien lo de que se piensan, pues no iban los españoles a Estados Unidos, o no iban mucho, y luego al final les dices, oye, ¿y si sí? Sí. Pero está muy bien. Perdonad si voy mucho al nivel de anécdota. Una de las principales empresas importadoras de vino que hay en Nueva York, que me parece que se llama Joseph Victori, es de un catalán pasado por Cuba, emigrado a Nueva York a principios del siglo XX. Bueno, no de él, de sus descendientes, lógicamente. Vale. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Javier Silvestre también nos ha puesto por aquí el principio del Padrino, lo de Ellis Island. Sí, yo no me acuerdo por qué, porque estuve pensando en El Padrino, pero no me acuerdo por qué decidí no ponerla. Pero muchas gracias por las sugerencias. A vosotras por la transparencia con lo que lo habéis explicado todo. Yo os la voy a robar, ¿eh? Genial. Encantada, No, y es sí, que sí. sí, yo creo que la disfrutan mucho los alumnos. Sí, además es sintética, fácil de aplicar, sí. Es que también hay que ser realista, es decir, se pueden hacer, si por poder hacer, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Me refiero, materiales hay mucho y bueno, claro, pero cuando tenemos las horas tan contadas, ¿no? Una práctica, 2 horas, a las 2 semanas y a la siguiente otra, ¿no? Pues al final tienes que decidir y era lo que decía Laura, yo por ejemplo una de las partes de las más complicadas obviamente yo no la hago, no tiene sentido, prefiero enfatizar otros aspectos porque bueno, son niños del primer cuatrimestre, que son prácticamente eso, casi niños, ¿no? Entonces no tiene sentido, no lo hago. Sin embargo, a lo mejor Laura lo más sencillo lo hace más rápido y pone más el foco en otro aspecto. Y bueno, volvemos a lo de Historia Económica de España. Si se hiciera Historia Económica de España, que la Universidad de Almería sí que se da en segundo de carrera, pues se podría plantear un poco más, ¿no?, este debate con los españoles, ¿no? Aunque veamos el tema para que aquí no aparecen españoles, pero eso significa que no iba ninguno, seguro, tal, en fin. Lo que nos gusta es la versatilidad que tiene, que creo que se puede adaptar a muchas formas y se puede seguir mejorando. De hecho, seguimos en práctica con ella, nunca mejor dicho, seguimos poniéndola en práctica para ir mejorándola. Bueno, me ha encantado, ha sido un placer teneros. Muchas gracias por haber participado. Solo una cosa de friki, ya me acuerdo por qué no metimos El Padrino, porque está ambientada en el 40-45 y queríamos que fuera más del 1900, pero ya está. Vale, pues muchísimas gracias por todo. Muchísimas Muchas gracias gracias. por haber aceptado participar. Nada, Que esto gracias. es totalmente gratis y es vuestro tiempo. Así que Vale. muchas gracias y de aquí a una semana estará el vídeo en YouTube, ¿vale? Vale, Con lo muchas bien que gracias. nos lo hemos pasado nosotros, seguro que los alumnos se lo pasan de fabola con la práctica. Bueno, digo, está muy bien el Gracias. debate, yo creo que a punto de un paper, de verdad lo digo. Pero bueno, muchas gracias.